porque jamás puedo realmente perder el control frente a un estudiante. Eso es un error grande que no debemos cometer. Si yo siento que voy a perder el control, les pido disculpas. Un momento, jóvenes, voy a salir un momentico, por cualquier cosa, sale, respira, toma el control y vuelve a entrar. Pero para Mm, eso el maestro tiene que conocerse. Entonces, primero, conocer su cerebro. Segundo, conocer sus estados emocionales para controlarlos. Eso es inteligencia emocional. Tercero, tiene que dominar el tema sobre el cual está trabajando. claro. Porque si no, si yo, mire, les voy a contar una infidencia. Yo siempre que hablo, cuento cosas que no debo contar, pero no importa. Cuando yo, Algo chiquitito. cuando yo estaba estudiando en la universidad del pregrado, bueno, yo tenía que trabajar, porque mi familia es la mejor familia para, bueno, todos podemos decir lo mismo, mi familia fue excelente, pero no era una familia adinerada. Entonces yo tenía que trabajar. Me tocaba dar clases de matemáticas en un colegio y yo de matemáticas no sé nada, ni me gusta. Oh, Yo creo que pesar, por eso es un aprendizaje, lo que yo sufría para ir a dar clases los sábados de matemáticas porque necesitaba el dinero, porque claro. yo sabía que no me gustaba. Entonces, y pobrecito, yo creo que esos pobres estudiantes no aprendieron nada conmigo, qué pesar. Pero bueno, estoy hablando de hace 40 años. Estoy Sí. hablando de hace 40 años. Ese tipo de errores que yo cometí en ese momento no lo debe cometer un maestro. Un maestro debe saber de lo que le gusta, debe saber lo que está enseñando, debe conocerlo. Y si no le gusta lo que está enseñando, tenga, digamos, la asertividad para decir, no, yo no doy ese curso, porque no lo conozco o porque no lo disfruto. ¿Me Sí. voy a entender? Entonces, primero, conocer sobre neurociencia. Seguro, conocerse para autorregularse. Tercero, conocer sobre el tema y disfrutarlo. Disfrutar. Todo eso es neuroenjoy flip, disfrutarlo. Y por último, sentarse, tomar el tiempo de inventar estrategias pedagógicas para poder transmitir ese conocimiento a sus estudiantes. Y eso es lo que llamamos neurodidáctica, la Exacto. neurodidáctica. ¿Qué Eso es lo que, qué es lo que, creo que de los tres aspectos que usted habló, el tema del autoconocimiento, la gestión, la inteligencia emocional, conocer nuestras emociones, se le ha dado énfasis a la neurodidacta, a la planificación, al diseño curricular, entender la clase, entender el contenido y hacerlo divertido, pero se nos ha restado por mm, desconocimiento quizá o por múltiples factores, la importancia de cuidarnos primero como profesores, desde los equipos técnicos, desde el sistema educativo, muy poco se le ha dado en cuanto a herramientas a los docentes para que se conozcan a sí mismos y que disfruten, como usted muy bien dice, ujú. su labor. Entonces, Es- es muy importante el camino desde el NeuroEnjoy Flip, desde lo que nosotros estamos haciendo en Gazani Educa, de capacitarnos para poder dar lo mejor, conociéndonos primero y aceptando también toda esta gestión y vorágine emocional en la que estamos. claro que sí, doctor. Es que normalmente, y bueno, es que usted toca un tema que yo no sabría cómo abordar, que tiene que ver con la parte institucional, la parte legal, la Mm, parte de normatividad y de gobierno, porque eso es eso es otro tema. Pero si saltamos derecho a la neurodidáctica, saltándonos los pasos anteriores, no estamos haciendo nada. Es decir, estamos mm, haciendo las cosas mal. Es como decían las mamás, es como trapear sin haber barrido. Cuando se pone a trapear la casa sin haber barrido antes, lo que está haciendo es revolviendo el mugre, revolviendo el sucio. ¿Por qué? Porque estás aplicando estás queriendo aplicar estrategias de aprendizaje del cerebro, pero desconociendo factores fundamentales. Entonces, mm. la neurodidáctica es muy importante, pero esa es la punta de la lanza. Antes hay otro montón de cosas que hay que conocer. Y Educa lo está haciendo, ustedes lo hacen muy bien. Y por eso cada que usted me invita, estoy ahí, porque soy consciente de la labor tan importante que están cumpliendo como para empezar a cambiar este mundo desde las bases, poner nuestro grano de arena en el cambio de este mundo desde la base, que es la Así es. educación. Y entonces ahí podríamos decir, no es lo mismo educar que enseñar. Yo creo que no es, yo creo que la enseñanza está inmersa en la educación. Ya. Paulo Freire
decía, y me gusta mucho porque me siento orgulloso porque tuve el gusto de estar con él, que yo ya soy viejito, cuando él estaba vivo en una conferencia que él vino a mi ciudad y tengo una foto con Pablo Freire ahí. Qué Pablo, genial. Pablo Freire, que para quienes no saben quién él no era pedagogo de formación, pero sí Ujú, creo yo que fue tal vez el más grande pedagogo del siglo XX por sus enseñanzas. Pablo Freire decía que la educación se convierte en educación en el momento en que llega a la práctica. La educación se convierte en educación cuando entra a ser de verdad utilidad para el ser humano, para la persona que está siendo educada. ujú. Mientras que no pase eso, la educación no sirve. Entonces, hablamos de la enseñanza como ese paso intermedio para que haya educación. Usted para ser educado primero tuvo que haber sido enseñado, pero si nos quedamos simplemente en enseñar, estamos llenando a nuestros estudiantes de contenidos teóricos que no van a ver la luz. Y si no ven la luz y no son aplicables, se van a volver en una carga para el estudiante. Yo creo que una de las formas de generar el enjoy flip Ujú. del que estamos hablando es lograr abrir los ojos de nuestro estudiante para que se dé cuenta que eso que le estamos enseñando en clase y que puede ser tedioso, porque nadie puede decir que, bueno, hay contenidos que son tediosos. O sea, por ejemplo, yo enseño neuroanatomía. ¿Y cómo le voy a decir a los estudiantes que es muy ameno aprenderse 500 palabras del cerebro? Es que eso Sí, es tedioso. Pero si yo logro identificar, logro que mi estudiante abra los ojos y vea que detrás de eso tan tedioso va a encontrar una maravilla de conocimiento que le va a servir para el día a día cuando se gradúe. O sea, que vuelvo práctica la enseñanza, ya dejo de enseñar y comienzo a educar. No sé si me hice entender. La educación es volver práctico aquello que yo enseño, aquello que yo enseño. Si yo a un estudiante le digo, por ejemplo, las materias, los cursos que a mí más me daban pereza en el colegio, la geografía, mm, que aprendes en los nombres, los ríos, la repito. las ciudades, las capitales, nada de eso, mejor dicho, porque eso era memoria. Yo, ¿para qué? Yo pensaba, ¿yo para qué eso? Mm, Ahora que viajo tanto, gracias a la vida que me dio la posibilidad, ahora me doy cuenta, vea, todo lo que me hubiera servido saber que Lucerna está en Bélgica, de una cantidad de cosas. Pero en ese momento, cuando yo estaba en la escuela, el profesor me decía era, repita, repita, repita. ¿Para qué? ¿El Si para qué? yo, ¿para qué? Entonces, Mm, es lograr que nuestro estudiante entienda el para qué de lo que nosotros le estamos enseñando. Cuando el estudiante entiende ese para qué, ya estamos logrando educación. exacto. Antes, Y no. sí, y el gran desafío, porque nosotros no tenemos instalado el para qué. En la reflexión primero, ¿para qué voy a enseñar esto? ¿Para qué le va a servir a mi estudiante? Que el mismo estudiante entienda dentro de su contexto, dentro de su realidad, cuál va a ser el objetivo de lo que le voy a otorgar para su propia vida, para lo que él vive en lo cotidiano. Entonces, es clave, es constantemente preguntarse el para qué y a partir de eso empezar a diseñar la estrategia de... Miremos, exacto, entonces miremos ahí el gran reto de los sistemas educativos de nuestros países, porque nuestros países, tenemos unos sistemas educativos donde hay una cantidad de contenidos que Sí, se dan como por tradición, es decir, porque toda la vida se ha enseñado, entonces sigámoslo enseñando. Valdría la pena que los gobiernos, los que tienen el poder, los que tienen el conocimiento, se sentaran a pensar realmente los para qué, ¿no? Y no sí, enseñar por enseñar. O sea, qué es lo que queremos para nuestro país a 10, 20, 30, 50, 100 años a futuro? mm, Y empecemos desde ya a llevarlo a las aulas, pero con los para qué. No solamente el qué y el por qué, que son importantes, sino el para qué. Y de pronto sacar una cantidad de contenidos que lo que hacen es generar aburrición y rechazo por parte del estudiante y al mismo tiempo incluir otros contenidos que sí van a tener utilidad, primero que todo. Y segundo, sacar de las aulas. Yo tengo mucho miedo, bueno, mucho miedo no, tengo mucha expectativa con el ujú, retorno a las aulas ahora después de la pandemia. sí. Y expectativa en el sentido, estoy contento, estoy feliz porque el contacto con los estudiantes, la semana pasada empecé a dar clases, bueno, no ahorita que llegué de Europa, empecé a dar clases otra vez después de 2 años de no dar clases presenciales, pero siento, digamos, una gran expectativa de que no vamos a volver a lo mismo de antes, a Mm, volver
al salón, a la tiza, al tablero, al marcador y a repetir contenidos. Porque de alguna manera la pandemia nos volvió muy hábiles con las ayudas tecnológicas para volver, digamos, más dinámicas las clases. Entonces, ¿hay que volver al aula? Sí, claro, ese contacto es fundamental. Ese contacto es fundamental, pero no volver a lo mismo. Volver al aula, pero de una manera con los aprendizajes que nos dejó la pandemia. ¿Cómo resumiría esos aprendizajes de la pandemia y poder proyectarlo ahora como docente? ¿En qué tendríamos que priorizar en esta vuelta? Porque eh, yo creo que venimos con una carga igual emocional muy fuerte. Está la expectativa, va a estar la realidad, cómo vamos a encontrar a nuestros estudiantes, lo afectivo, en el dominio de los contenidos, ¿dónde priorizamos? Porque de verdad es una sobrecarga de hacia dónde voy a apuntar luego de estos 2 años de esta distancia, pero que a la vez también me pudieron hacer muy fuerte en lo tecnológico, pero en el vínculo ahora voy a estar un poco más al debe. ¿Dónde podríamos Mire, doctora pensar? Cecilia, yo no sé, no tengo una respuesta para eso. Yo le, Mm, le voy a dar mi opinión, pero es Es, mío y que todos los que me escuchan sepan que es una opinión de Santiago. exacto. Eh, yo pienso que el retorno es muy importante y hay que volver al aula, así no abracemos y no demos las manos todavía, pero ese contacto de mirarnos a los ojos frente a frente, no podemos negar que el estudiante muchas veces recibía la clase, se conectaba, decía presente y seguía durmiendo, porque Ujú, como no, sí. pues eso, entonces ese contacto creo que es muy importante y hay que volver a tenerlo. Pero al mismo tiempo, ya sabemos que tenemos, digamos, una red de sistemas interconectados que tiene toda la información, que ya la información no tiene que salir del verbo, del lenguaje del maestro, porque ya está en Google. Entonces, lo que nosotros tenemos es que utilizar todas esas, aprender lo que nos enseñó la pandemia, a utilizar toda esa inteligencia, toda esa evolución de los sistemas para y que el estudiante se volvió muy activo con la parte de los sistemas y que además le gusta, porque Ujú, sobre todo a los estudiantes les encanta el celular y buscar y las redes y todo esto. Entonces, no decirles copien primero, segundo, sino esto se está haciendo, busquen videos sobre el tema, métanse a YouTube, busquen en las plataformas películas que estén relacionados con el tema que estamos trabajando, disfrutemos de los cuentos, de los cineforos, discutemos de tanta tecnología que ya sabemos manejar. Yo hace 2 años no sabía manejar estas cosas, ahora me volví experto, como todos, pero hace 2 años no. Entonces, no volver otra vez al tablero, seguir manejando la tecnología. Y tercero, que creo que me enseñó la pandemia a mí y que voy a ver si lo puedo aplicar, es sacar a los estudiantes del aula y llevarlos al mundo real, donde pueden poner en práctica lo que yo les voy a enseñar. Por ejemplo, mis estudiantes de neuroanatomía, tengo que empezar a gestionar otra vez contactos con lugares donde hay contacto con pacientes, por ejemplo, para que ellos vean que aprenderse esas palabras tan difíciles de verdad les va a servir para darle ayuda, paz, tranquilidad, salud a un paciente. O a mis estudiantes porque también enseño gestión del talento humano, que ir a mm, empresas, doy 2 cursos, doy 3 cursos, uno en la Corporación Universitaria Americana, uno de investigación, uno para psicología y otro para gestión humana. A mis estudiantes de administración, llevarlos a empresas y que ellos vean que realmente ellos no van a trabajar desde un escritorio, que van a trabajar con seres humanos que sienten, que viven, que sueñan, que tienen miedos. Entonces, creo yo que debemos salir de las aulas, ir al mundo real, primero. Segundo, utilizar la tecnología. Y tercero, lo otro se me olvidó. Será el aprender a conocerse, Eso, autogestionar, todo eso. Todo eso todo dejó la eso pandemia. del desarrollo personal, Ujú. que es tan Sí, señora. importante que lo incorporemos. Mm. No, muy bien, muy buena reflexión. Harto desafío, pero yo creo que primero va a estar en eso, en cómo podemos mirarnos nosotros mismos, poder mirar a nuestros estudiantes, conocerlos, partir con la aceptación de nosotros de esta nueva realidad y empezar a marchar y sin duda con mucho apoyo.
Yo creo que esta instancia de conversación, estos encuentros, los cursos que podamos ir diseñando, van a permitir al docente también sentirse acompañado y, y que logre poder estar en este cambio, si lo desea también, porque eso Ujú. también hay profesores que tienen estas ganas de poder ir avanzando en esta educación que está en constante cambio, y a ellos también tenemos que nosotros otorgarles todas estas herramientas. Así que Mm. es importante seguir avanzando en eso. Ahí usted habló de lo de las herramientas. Yo creo que las instituciones tienen retos muy grandes, porque nada se gana Cecilia, Mora, Santiago, Restrepo, Pedro, María, Juan, con querer hacer cosas si las instituciones no apoyan. Me refiero a los colegios, a las universidades y a los gobiernos. Tienen que evolucionar, porque si no, pues Sí. solos no podemos. Si usted llega a un aula de clase donde tiene 40, 50 estudiantes de primaria, dígame cómo puede aplicar porque seguramente alguien va a preguntar ahora, ¿y cómo hacemos para hacer neurodidáctica en un aula con 40 estudiantes? Yo no sabría qué contestarle. Pues, Mm. porque ¿cómo voy a tocar la individualidad de 40 estudiantes al mismo tiempo? De más que alguien tendrá la respuesta, yo no la tengo. Entonces Sí, tiene que ver también con las políticas de educación y con las políticas públicas. sí. Ujú, Hay que insistir, seguir insistiendo en el ujú, cambio, que es lo que ujú. podemos hacer, porque el diseño, lamentablemente, la educación vemos que no ha cambiado en cuanto a diseño como era en mucho tiempo. Lo conversábamos la Para vez nada. pasada en nuestro envío. Ujú, No, no ha cambiado. Entonces es importante que se avance. Ese es como el ujú. desafío a nivel planetario, me imagino, porque yo creo que las necesidades están en todas partes. No sé cómo fue su experiencia en Europa, cómo lo apreció. Bueno, la, en esta oportunidad estuve en Francia, Bélgica, Alemania, Polonia y los Países Bajos, Holanda. Ujú. Estuve en 6 países. En todos esos países tuve reuniones con algunos directivos de universidades y di 2 conferencias, una en Francia y otra en Alemania. El contacto no fue muy profundo, sin embargo, sí veo que ellos, que en estos países tienen una visión de la educación muy interiorizada. O sea, las personas con las que yo interactué, tanto estudiantes como directivos, y lo veía, bueno, en la gente en la calle, la gente común y corriente, eh, ellos tienen muy interiorizado el tema de la importancia autónoma y real, autogestionada de, del aprendizaje y del cumplimiento de la norma y del respeto. Que yo creo que esa Ujú. es la principal diferencia que tienen algunos países con algunos de nuestros países. Pues yo sé que Chile es un país muy avanzado, tal vez de los Ujú. más avanzados en Latinoamérica. Y bueno, Colombia también está muy bien. Bueno, y tenemos cosas maravillosas, pero sí tenemos que seguir trabajando mucho más nuestros queridos países latinoamericanos en interiorizar la importancia del respeto por mí mismo y el respeto por el otro. Que eso es lo que yo veo que allá lo tienen muy, no todo el mundo, allá también hay gente que se pasa los semáforos en rojo, como en todas partes, Ujú. pero mucho menos, Mucho mucho menos. menos, mucho menos. Que hay un avance en lo cultural y en el respeto. Sí, que va desde adentro. No sé, sería muy bueno hacer un benchmarking, ir allá y Sí. aprender desde las escuelas. Mm. Es un término que significa, benchmarking significa aprender de los mejores. El Mm. benchmarking Ujú. es un término del marketing que significa aprender de los mejores. Cuando usted va a una empresa muy exitosa y usted ve qué están haciendo ellos, que los hace llegar a ser tan exitosos para luego usted ir a su empresa y adaptar lo que necesita. Entonces, valdría la pena un benchmarking, ir a los sistemas educativos de algunas partes, no copiar esos sistemas porque las culturas son No, distintas, no copiarlos, pero sí exacto. ver qué están haciendo bien y cómo podemos aplicarlo, porque algo sorprendente, un país como Alemania, que ha estado destruido por 2 guerras, porque Alemania, recordemos que fue destruido por 2 guerras completamente, que la última vez fue ahorita en el 1945, que terminó la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Polonia completamente destruida, y ahora son potencia mundial.
Y Ujú. nuestros países, por ejemplo Colombia, 400 años y estamos como, pues y ahí seguimos, ¿no? Y, no, y Así pongo a Colombia porque es mi país, pero podemos hablar de cualquier país de Latinoamérica. Entonces, ¿por qué ellos sí pueden y nosotros no? Nosotros también podemos. Entonces, Sí, lo sin que duda. tenemos es que mirar qué es lo que no estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien para empezar a cambiar. Eso, y es importante porque ahí ocupamos el error como una oportunidad y no un error Ujú. solamente para mirar y quedarnos en eso, en solamente el cuestionamiento. Así que sería bueno tomarlo y poder transformar aquellas cosas que no estamos haciendo del todo bien. De Qué todas maneras, interesante. nuestros países son maravillosos y yo no cambio a nuestra querida Latinoamérica. Para mí es un lugar maravilloso y es donde nacimos y donde estamos y es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso ayudar a hacer de estos países lugares mejores. Así es. Muy bien. Estoy completamente de acuerdo que esa es la función de nosotros. Y también de poder estar compartiendo con usted, doctor Santiago. Y me gustaría, primero, entonces, solamente resumir. Si yo estoy hablando de ser convertirme en un muy buen mediador en el aprendizaje, ¿qué serían las bases para lograr empezar a construir esta mediación y que esta mediación a la vez sea una mediación lo más óptima que yo pudiera llegar para que mis estudiantes logren esta satisfacción al momento de aprender? Sí, resumiendo, y voy a cambiar el orden como lo presentamos al principio, pero Ya. lo voy a cambiar a adrede porque es que no es secuencial, es circular. Ujú. Primero tienes que disfrutar. No todo el mundo nació para ser maestro y no todo el mundo tiene que ser maestro. Entonces, primero disfruta enseñar, disfruta transmitir. Primero debes disfrutar, debes querer hacerlo. Yo conozco muchos maestros que lo hacen porque les tocó, porque si no Sí, se, la converso. pero, pero ojalá que ese no sea el caso, ojalá que ese no sea el caso. Entonces, primero disfrutar, segundo conocer sobre el tema, tercero sobre el tema que estás enseñando. Es muy difícil enseñar, como les conté, yo enseñar matemáticas sin que me gustara y sin saber, eso para mí era una tortura. Ya yo aprendí de eso, aprendan de mi error, por favor. Entonces, primero disfrutar y conocer del tema. Segundo, conocer sobre su cuerpo, sobre cómo funciona su cerebro, cómo funciona su metabolismo en general, para que se den cuenta. Es que solamente les digo algo, si usted por la mañana se levanta al espejo, yo creo que lo hablamos la vez anterior, si usted se para frente al espejo por la mañana y dice, como estoy de lindo, jue madre, solamente si usted manda mensajes positivos en la mañana, su día va a ser distinto, pero no porque sea un libro de autoayuda, es porque eso tiene unos efectos de la neuroquímica cerebral. Desconozca su cerebro, haga metacognición, es decir, vaya más allá, piénsese a sí mismo y autorregúlese, conózcase para autorregularse, metacognición, inteligencia emocional, y con todos esos elementos llegue al aula de clase y genere acciones de neurodidáctica. Hay un elemento que no he mencionado, que lo hablamos fue la vez anterior, es conozca a sus estudiantes, Sí, porque no todos las personas todos son diferentes, y aunque todos tienen puntos en común, también tienen individualidades. Entonces, así es. así, de eso hablamos en el libro de Neuroenjoy Flip que sale ahorita, ya está terminado, Excelente. pero que se va a hacer el lanzamiento ahora en 15 días, pero que ya está editado, ya está listo. ¿Cómo vamos a poder acceder a su libro? Sí, el libro se llama Neurodidáctica y Neuroenjoy Flip, Aprender puede ser divertido. Es un libro sencillo, ¿Ya? dirigido para público en general, aunque va con bases serias, pero para público en general. De hecho, es un libro sencillo de 92 páginas. Eh, ya está, antier me llegaron ya el ICBN, ya todo está perfecto, ya está todo listo. Se Así. puede acceder a partir del lanzamiento, que yo te avisaré, Cecilia, doctora Cecilia, para que le cuentes a tus seguidores. En 2 semanas se hará el lanzamiento y a partir de ese momento se puede encontrar en Amazon. Ah, Por perfecto. la plataforma Amazon. De hecho, durante los primeros días de lanzamiento eso va a estar, creo que va a estar eso, no sé en cuánto, pero
creo que va a ser como a $3, regalado, la versión digital. Creo que va a ser Qué una bien. semana como a $3, luego creo que va a quedar ya como a $20. Pero, pero estoy muy contento con ese es el último, ya he escrito varios, pero ese es el último libro y estoy muy contento porque de todo lo que hemos hablado hoy está escrito ahí Qué y, genial. y me gusta mucho. Es como el hijo, el hijito más nuevo que tengo. Sí, le brillan los ojitos cada vez que me lo nombra. Así. Qué rico, qué bueno. Es cuando se hacen las cosas con el alma, con el corazón, Ujú, para apuntar a brindar este granito de arena ujú. para el cambio. En lo que podamos hacer, Sí, sí. contribuimos. Y yo también le cuento que estamos también próximos a lanzar un curso que va a tocar estos puntos, así que yo le agradezco, doctor Santiago Restrepo, usted ha sido también uno de los gestores de esta idea, me permitió a mí ratificar que este era el camino. Yo mucho de lo que hemos conversado lo intuía dentro de la práctica pedagógica que yo he realizado, pero sin duda tener los fundamentos teóricos, las bases de las investigaciones, nos permiten estar con la seguridad de que estamos aportando lo mejor que podemos. Entonces, mi idea también es poder también a ustedes compartirles cuando ya tenga ya la planificación de cómo vamos a Ujú. lanzar este curso para que nuestros educadores puedan acceder a ello y hacerlo a través de una plataforma y podamos interactuar, que ese es el objetivo. Una buena Sí. mediación tiene que tener interacción. No es lo mismo de solamente hacer el conocimiento, la bajada teórica, sino que tenemos que ir mediando y conociendo cuáles son nuestros intereses y lo que podemos ir gestionando de manera conjunta. Así que Ujú. eso también le quería compartir hoy. Excelente, excelente. Vamos avanzando. Y quisiera en estos poquitos minutos, no sé si hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta. Vamos a mirar acá las plataformas. Tengo conectada a Victoria. Victoria, ¿te gustaría? Voy a darle la palabra, a ver.